Soy Juan Manuel Díaz Cremades, médico hematólogo, con una carrera que he transcurrido entre Barcelona, inicialmente en el Hospital de San Pablo y posteriormente, hasta que me retiré, hace 10 años, en el Hospital Insular y en el antiguo Hospital del Pino. Médicos que dejan huella. Un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Juan Manuel Díaz Cremades, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar en Médicos que dejan huella. Muchas gracias por venir. Usted nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1949. En efecto. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? Bueno, he ido buscando en la memoria y Las Palmas era una ciudad gris. La recuerdo como una ciudad gris, de tardes plomizas de estas por la panza de burro, y con sonidos que han desaparecido en la actualidad, que me vienen a la memoria a raíz de que me comentaron lo de la entrevista. Sonidos de procesiones con señoras cantando himnos religiosos, sonidos del carrito del helado, del afilador, cosas que han desaparecido. Pero una ciudad medio tristona, hasta que apareció el turismo en los 60. Pero la parte de mayor infancia no es precisamente una explosión de luz, para nada. Eso es lo que recuerdo. Su padre era hematólogo. Mi padre era hematólogo, de los primeros hematólogos que se formaron, sí. Porque era una especialidad en aquel entonces... Empezaban a ser, sí. No, moderna en aquella época, ¿no? No existía. La hematología nació en todo el mundo más o menos en los 60, a principios de los 60. Ocurrió por necesidad, inicialmente porque empezó la medicina transfusional. Este fue el comienzo de los hematólogos. Y inicialmente los hematólogos eran internistas que quisieron meterse en este problema y que además empezaron a trabajar con enfermedades de la sangre como leucemias, etc. Y se fueron especializando en esto. Y en cuanto a la medicina transfusional, inicialmente eran los anestesistas quienes se metieron. Claro, esto luego se empezó a complicar y se hizo necesaria una especialidad absoluta en el tema, que además fue tocando muchos campos. Hematología tiene una parte de laboratorio, tiene una parte de banco de sangre, tiene una parte de oncohematología, y luego lo que en Estados Unidos se llama hematología benigna. Tienen dudas si continuar llamándolo hematología benigna o hematología tradicional, que son enfermedades que son benignas hasta que dejan de serlo. Pero es lo que abarca problemas de la coagulación, de la hemostasia, como puede ser la hemofilia, como puede ser todo el manejo de anticoagulantes, las anemias, que realmente es lo que se lleva la mayor parte del tiempo de la especialidad. Afortunadamente, aunque lo más espectacular en todos sentidos puede ser las leucemias o los linfomas, realmente el 90% del tiempo del hematólogo lo dedica a estas enfermedades que, entre comillas, llamamos benignas. Las anemias. Simplemente la falta de hierro afecta al 50% de las mujeres en edad fértil. Es decir, es una patología absolutamente cotidiana. Entonces, se ha convertido son servicios complejos porque tienen una parte de laboratorio, una parte de banco de sangre y la parte clínica. Con todo lo que conlleva, desde lo que es una clínica normal hasta los trasplantes de médula o más recientemente tratamientos muy particulares como las llamadas T-CAR cells, que son la preparación de linfocitos que van dirigidos contra el tumor específico del paciente, ¿no? Se ha complicado, pero esto ocurre con casi todas las especialidades. ¿Qué le motivó a estudiar medicina? Es decir, ¿la influencia mejor paterna o ya lo veía por...? Realmente yo no tenía nada claro, pero yo tuve la suerte de que sobre los 15 años y los 14 años fui de los primeros, aquellos que se hacían unos intercambios con chicos de otros países. Entonces pasé 2 veranos en Francia
el señor de la casa donde yo vivía, el que me acogió como padre en Francia, que era un hombre muy peculiar, pero con unas ideas muy conservadoras. Yo le dije, a lo mejor me hago ingeniero naval, me acuerdo, sin tener ni idea de lo que era un ingeniero naval. Y me dijo, déjate de tonterías, porque lo que tienes que hacer es médico. Bueno, y esto es lo que he hecho. Yo creo que al final, cualquier profesión que se elija, si uno tiene interés y profundiza en ella, te acaba gustando mucho. Y a mí me gusta mucho lo que hago. Me ha gustado. Pero el origen realmente fue el señor este, que además era muy autoritario, ¿no? Y más o menos le encaminó, le enderezó la idea, ¿no? Me puso las cosas claras. Me las puso muy claras. Y tan claras que se fue a estudiar medicina a Sevilla, en este caso. En aquella época todavía no. Creo que la facultad de La Laguna empezó a dar medicina un año después. De hecho, mi hermano menor ya estudió en La Laguna. Y me fui a Sevilla, pues también siguiendo la trayectoria de mi padre y de mis tíos. Todos habían estudiado en Sevilla. Tengo varios familiares médicos, casi toda la familia. Y bien, ahí desarrollé mi carrera. Sevilla es una ciudad que he aprendido a apreciarla posteriormente. Cuando estaba allí no me daba cuenta que era una ciudad espectacular. Eso pasa cuando eres joven, no aprecias nada. No puedes volver atrás, pero bueno, es así, puedes conocerlo. No lo aprecié bien. Y tuve la suerte que estudié con médicos que luego han desarrollado su carrera profesional muy bien aquí. Yo vivía con Juan Cabrera, que luego fue el decano de la facultad aquí, digestólogo, con Pedro Cabrera, que ha sido presidente del Colegio de Médicos muchos años, todos profesores de la universidad también, aquí con José Juan González Martín, luego no tan cercanos, pero compañeros todos de curso, Domingo Madera, Fernando de Armas, en fin, Juan Carlos Alayón, todos médicos que hemos seguido manteniendo una magnífica relación a lo largo de la vida, ¿no? Sí, son muchas amistades, fue una gran promoción de nombres que... Sí, realmente, yo no sé por qué los canarios íbamos más al sur. Previo a nosotros iban a Cádiz. Era una especie de sentencia. Si eres canario estudiarás en Cádiz, y luego fue en Sevilla, ¿no? La conexión era espeluznante. O sea, la conexión, o ibas en barco, o... Claro, yo voy contando esto y digo, parece que estoy hablando de la época de Luis Pasteur, pero realmente el viaje a la península desde Las Palmas era una pesadilla. Le llamaban el saltamontes. Había un avión que normalmente era un Convair Metropolitan. Entonces, si mal no recuerdo, salíamos de Las Palmas duraba 12 horas todo el viaje a Sevilla. Entonces pasaba a Fuerteventura, de Fuerteventura saltaba a Layún, de Layún saltaba a Casablanca, y puede que me quede algo, y finalmente llegaba a Sevilla. Pero es que en aquella época el aeropuerto de Sevilla era un hangar. Y este era el viaje ya en la generación de los que iban en avión, ¿no? Es tremendo, no percibimos el cambio de las cosas, ¿no? Ahora que en menos de 2 horas uno puede estar tranquilamente en Sevilla. Era una locura, era una locura aquello. No somos capaces de percibir lo que es esto. O la no comunicación, el tener que ir a una centralita los sábados para llamar a Las Palmas. Y esperar que te dieran línea. No, y sobre todo que entendieran, porque me acuerdo que íbamos a una centralita donde decían, imito al andaluz de aquello, decía, locutorio, debía ser la calle Barcelona, lo que se llamaba, decía, conferencia con Palma de Canarias. Tenemos que explicar, no, que no tiene nada que ver con Palma de Mallorca. Había una ignorancia total, una ignorancia que en parte continúa con respecto a Canarias. Bastante, sí. Al final de la carrera, pues tuvo un regalito del Estado. Sí, sí. Un final de fiesta, sí, un premio final de fiesta. El Estado siempre atento con nosotros. Yo no hice milicia universitaria y
había pocos médicos en la promoción, entonces nos destinaron a 3 con muy mala suerte al Sáhara. Todavía existía el último ejército colonial español, que era tropas nómadas, que era un ejército, la mitad eran indígenas y la mitad europeos, como se decía ahí en aquel momento, ¿no? Como decía un compañero de Madrid, decía, no te preocupes, médico, que todavía puede ser peor. Además puede haber guerra, me decía. Bueno, no hubo guerra, pero sí que fueron 15 meses en el desierto. Aunque actuaba como médico, yo no tenía formación realmente, no tenía ninguna formación, era lo que tuve que aprender sobre la marcha, era muy complicado. Y además la ignorancia es atrevida. Y eso se combinaba con patrullas, que quizá era lo más entretenido, patrullas por puestos fronterizos. Una experiencia muy dura, muy dura. Yo cuando veo a gente que habla como de forma ensoñadora sobre esos amaneceres en el desierto, pienso, digo, si hubiera estado 15 meses en el desierto, verías tú lo que son los amaneceres encantadores. Y además sin una relación humana mínima, porque ¿de qué hablas tú con un saharaui de una tribu que no ha salido de allí? Que prácticamente no sabe que es español, porque no, que habla muy mal español. Algunos de ellos, yo estaba en el sur y eran tribus, los Ulandelim, que es una tribu que son casi más mauritanos que españoles, ¿no? Hay una versión distorsionada de lo que es el Sáhara. También hay una visión ensoñada en Canarias sobre aquello. Y son magníficas personas, pero no tienen nada que ver con España. Algunos de ellos, era curioso, los antiguos eran franquistas completamente, porque habían luchado, los muy antiguos habían participado en la guerra civil y eran muy, muy de Franco, pero las generaciones que pudieran tener mi edad en la actualidad estaban lo más alejados de cualquier sitio. Son culturas tribales, en fin, otra historia. ¿Qué enseñanza pudo adquirir de aquella época de desierto? Bueno, vi cosas que no esperaba ver. Fue sorprendente un montón de cosas. Por ejemplo, en aquella época, yo vivía en el interior, yo estaba en el interior, aunque yo estaba muy bien y nos trataban muy bien. La verdad que los oficiales y el ejército eran muy cuidadosos con nosotros. Tengo que reconocerlo. ¿A cuántos kilómetros estaban cuando dice interior, ¿a cuántos kilómetros estaría de la costa? Las distancias son muy grandes, porque yo fundamentalmente vivía en Argup, que era en la misma costa, enfrente de lo que hoy es Dakhla, de Villa Cisneros, pero luego patrullábamos al interior. Llegábamos hasta lo más alejado era un puesto llamado Tishla. El Sáhara es una tirijala que tiene la mitad de la superficie de España, el Sáhara español, serán 250.000 kilómetros. Y nosotros estábamos en el sur. Y luego hacia el interior, pues podía tener unos 400 kilómetros. No me atrevo a decirlo. Pero íbamos por pequeños fortines, patrullando, y en la frontera de Mauritania, desde ahí veíamos pasar el tren de las minas de Forguró, de hierro. Dicho así parece muy romántico, pero la verdad es que era espeluznante. Es decir, no se puede vivir sin relaciones sociales, personales, sin ver pasar un coche, sin tener acceso a un teléfono durante 1 año y medio. Eso una persona con una formación urbana no lo tolera. Y de ese tiempo cerrado, pues... En aquel momento magnífico. Barcelona tenía... Para mí fue maravilloso, Barcelona en todos los sentidos. Era una ciudad que siempre había sido avanzada, pero en aquel momento estaba como cogiendo impulso para, yo creo que un momento clave en Barcelona, que fue el año 92, las Olimpiadas, con Pascual Maragall, aquel alcalde magnífico que tuvieron, la verdad que tuvieron una suerte enorme. Y ahí me encontré con una manera de hacer las cosas. Aparte que me trataron muy bien. Yo fui absolutamente feliz en San Pablo. Empecé en el clínico, que era más seriote, tuve 6 meses ahí y luego ya me mudé a San Pablo.
Entonces en San Pablo, como en entrada no había residentes, la forma que utilizaron para que yo cobrara un sueldo era que sacara una plaza de profesor. En aquella época se llama ayudante de clases prácticas, pero era una oposición, y estaba bien pagada, en la universidad, la primera universidad autónoma, la de Bellaterra. Ahí hice mi especialidad y algún tiempo más. A pesar de que era un hospital muy catalanista, de entrada cuando llevas 6 meses en Barcelona, no distingues si te están hablando en catalán o en castellano, porque lo que no hice nunca fue hablarlo, porque me parecía ridículo. Ya los canarios no pronunciamos demasiado bien, no vocalizamos demasiado bien, y hablar en catalán me parecía una cursilada. Pero evidentemente era el idioma del hospital, y era muy avanzado. Trabajé con gente que se había formado en Oxford. Era un hospital, hematología, y era muy tecnológica, con un laboratorio muy avanzado, sobre todo coagulación y hemostasia, que es a lo que me he dedicado a lo largo de mi vida, es decir, trombosis y enfermedades hemorrágicas. Y fue magnífico, porque creo que adquirí una buena formación de una manera cómoda, con gente divertida. Y solo puedo hablar bien. Ahora, cuando veo la situación allí, la verdad que me desanima. Y una cosa muy importante para mí en Barcelona fue algo que deberíamos aprender todos, que es no acomplejarse a la hora de acometer una tarea. Yo a veces lo cuento como anécdota, pero me acuerdo que en mi inconsciencia, porque era un residente y no era nada allí, de llamar, por ejemplo, a un fabricante de tubos y decirle, mire, los tubos que tenemos estos, que son americanos, pues tienen un reborde así, pero necesitamos unos tubos más pequeños y tal. Y el fabricante, primero que fabricaban, esto ya era insólito. Y segundo, el tío dice, nosotros se lo vamos a hacer mejor que el tubo americano. Pero eso era muy común. Yo creo que desgraciadamente aquí no tenemos la idea de que podemos abordar tareas al más alto nivel. Hay gente en Canarias que aborda tareas al más alto nivel. Te quedas asombrado. Pero son nichos que hay. Un nicho en el que te encuentras de pronto un ingeniero o un profesor del oceanográfico que publica en Nature o en Science, en las mejores revistas del mundo, y en relación pero son excepciones. Esto no era lo que ocurría allí. Y posteriormente hicieron una cosa que no se ha hecho en el resto de España, que en medio de todo este folclore que tú ves ahora en Cataluña, tipos diciendo cosas que normalmente no te parecen muy allá, ellos supieron crear, con visión de futuro, una base estable para la investigación. Esto es complicado, porque normalmente los políticos son cortoplacistas, es decir, creas un proyecto que a lo mejor me da votos para un segundo mandato, pero no se plantean un proyecto para el futuro de una región, sea Canarias o sea Cataluña. En Cataluña se lo plantearon. Es diferente pensar en la foto que en el futuro. Exactamente. Y esto, no es que todos allí fueran así, pero esto lo consiguieron. ¿Por qué hematología? ¿Influencia de su padre? Digo porque en San Pablo no solo se puede especializar. Sí, claro, había unos cuantos canarios allí, bien colocados en cardiología, había varios. Pero sí, bueno, decidí que hematología, pero sin saber lo que era la hematología clínica y lo que era la hemostasia. Realmente no tenía las ideas muy claras. Me fui aficionando allí, sobre la marcha. Un lugar en el que aprendió por los poros. En ese periodo conformas cómo vas a trabajar tú en el futuro, ¿no? Eso está claro. Se acaba la época de San Pablo y en 1978 regresa a Las Palmas. Sí, ¿Por qué? Allí tenía plaza o iba a entrar probablemente en el Valle d'Hebron, que es otro hospital catalán. El problema es que yo había dicho que en algún momento yo iba a volver a Canarias. Esto no lo tenía que haber dicho. Y eso me cortaba salidas en el propio San Pablo, pues si no te vas a quedar. Pero sí que era en aquella época muy fácil obtener. San Pablo estaba muy bien considerado, entonces ir al Valle d'Hebron era lógico. Pero luego conocí al que luego iba a ser mi jefe aquí,
que era Juan García Talavera, en un congreso. Y este hombre venía en ese momento, él es de Tenerife, estaba trabajando, si mal no recuerdo, había estado trabajando en el Royal Marsden en Londres con Katowski, Daniel Katowski, era un hematólogo argentino-inglés. Y bueno, me pareció que el tema estaba interesante. Además, yo cubría una parte de la especialidad, que era la hemostasia, y bueno, esto fue la razón por la que me vine. No era el mismo ambiente, desde luego, pero los años que transcurrí en el Pino hice muchos amigos. Y sobre todo, tuve la suerte de vivir un momento en el Pino, en la residencia del Pino, importante. Ahí hubo médicos que cambiaron las cosas, como fue José Luis Manzano. En la UY creó una unidad de cuidados intensivos que era reconocida en toda España, que hacía cosas como traer un tipo de Estados Unidos a estar allí un pequeño tiempo, con lo que ojalá se hiciera esto en las universidades y entonces traer un tipo muy bueno de fuera que ayudara a la gente a formar y que aficionara a la gente a seguir por ese camino. Luego vinieron cardiólogos como Medina Aceituno, no quiero fallar en nombres y no voy a decirlos, pero vino mucha gente muy buena y lograron colocar el Pino de una cosa que no era nada en un lugar, en un hospital reconocido en España, ¿no? Esto es importante, fue así. Bien, y allí estuve 7 años, me parece. 7 años, sí. Y después, en el 85, obtiene la plaza de jefe de servicio en el Insular. En efecto, pasé al Insular. Exacto, apareció ahí en el Insular. ¿Qué servicio se encuentra al llegar? No había nada. Había un servicio de hematología mínimo, que lo había creado el doctor Santiago Noval, pero era laboratorio y transfusional, básicamente. No iban más allá. Además, ¿qué iban a hacer? Era un servicio de una persona o dos. Luego vino el doctor Malcorra y me encontré con esto. Ya ellos se habían marchado y entonces cuando llegué allí no había nada. Entonces la ayuda inestimable y la colaboración de un médico analista que es Rafael Pérez, una persona excelente y que me ayudó en todo. Y luego, ya no recuerdo, ahora, pocos años después ya empezaron a aparecer gente que ha sido muy importante en mi vida y en el trabajo en la hematología en Canarias. Empezó José Miguel Bosch, hijo de un analista que era muy conocido aquí, de Carlos Bosch, un hematólogo muy brillante, María José Moreno de Málaga. Y luego apareció ya un grupo, empezaron a aparecer vascos, un grupo que ha permanecido, gente que vino de Valdesillas, que logré convencerlos y que se han quedado radicados en Las Palmas. De hecho, ahora un matrimonio, José David González San Miguel, que es el jefe de servicio actual del Insular, y su mujer es la jefa de servicio, Maite es la jefa de servicio del Negrín, con un servicio muy avanzado de genética, y así hasta llegar a los 14 hematólogos más o menos, más los residentes. O sea, las cosas se fueron disparando. No sé cómo podíamos atender a la gente con aquello, inicialmente. Claro, cuando llegaron estaba, vamos a decirlo así, con todo el respeto, todo por hacer, por así decirlo, ¿no? Sí, estaba todo por hacer. Pero supongo que estaba todo por hacer en un montón de especialidades. ¿Y qué mejoras implementaron que usted recuerda así rápidamente, de hacer un repaso, mejoras básicas? Y Hubo una temporada difícil porque esto era del Cabildo, no se sabía el futuro que iba a tener el Hospital Insular. Yo, de hecho, me volví al Negrín un tiempo, muy poco, pero estuve en tiempo, hasta que aseguré que la plaza de jefe fuera en propiedad. Y la verdad, hubo un tiempo complicado en el que no sabíamos qué iba a pasar, hasta que finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ya el Cabildo se dio a la Seguridad Social, al Insalud en aquel momento, y se normalizó. Y poco a poco se fue convirtiendo en un hospital terciario, con muchos servicios de calidad. Yo creo que es la misma. Los hospitales no tienen un nivel estándar, ninguno. Hay algunos con un nivel muy alto, el Clínico de Barcelona o San Pablo, o algunos de Madrid y tal, pero los niveles son por especialidades. El nivel general es bueno, porque la medicina en España es relativamente homogénea.
el sistema de formación MIR, sobre todo inicialmente cuando nos movíamos por el país, eso homogeneizó el conocimiento. En ese sentido, yo creo que se han logrado tener 2 áreas sanitarias bien, con un volumen de servicios avanzados, algunos muy avanzados, otros menos, y con defectos. Ahora estoy pasando a la actualidad, con defectos que se van arrastrando. Es decir, creo que este año es cuando han empezado a comunicarse los sistemas informáticos entre asistencia primaria y los hospitales, una cosa absolutamente delirante. Yo cuando vi el primer sistema informático que colocó el Servicio Canario de Salud, hace 20 años, ya la interfase sonaba a algo muy antiguo. Y de hecho pasaron muchos problemas. Yo creo que para los técnicos que trabajaron en eso, intentando conectar cosas, debió ser terrible, las dificultades. Yo no me lo podía creer cuando lo veía. Y yo no soy nada aficionado a la informática. Sí, te comento que a la inteligencia artificial y a lo nuevo. Pero el que no se puedan comunicar asistencia primaria con la terciaria, que son los hospitales, el nivel 3, es tremendo, porque que no haya una comunicación directa, el médico de primaria que no se sienta totalmente apoyado y arropado por el especialista del hospital. A su vez que el especialista del hospital no tenga una comunicación directísima con él y le diga, vamos a trabajar de esta manera, tú llevas esto, yo llevo lo otro. Bueno, te voy a confesar una cosa enloquecida. Yo casi al final de mi periodo profesional en el Hospital Insular, me enteré que había un gerente de atención primaria diferente del gerente hospitalario, porque no había tenido... Eso demuestra hasta qué punto había esta división. A otros servicios no les pasaba esto porque tenían gente metida en primaria, avanzados, pero que esto no puede ser. Entonces creo que gracias a Dios se empieza a llevar esto por otro camino. De forma reciente se han comunicado. Sí, ¿cómo se llama? La historia clínica unificada, etc. Era impensable que alguien de primaria tuviese que llevar el papel a su médico hospitalario o al revés. Su médico hospitalario tuviese que llevarle el papel del resultado de la prueba al de primaria porque no tenía ni idea el de primaria, tu médico de toda la vida, qué es lo que había dado el resultado de tu análisis. Sí, ahora mismo realmente lo que te decía, a nivel de hospitales estamos bien. El nivel de formación, ya te digo, en España es homogéneo en general. Hay puntos muy destacados, pero en general los médicos están bien. El problema son los sistemas. Es decir, esto de que las listas de espera en Canarias son desesperanzadoras, completamente. Son una cosa, pero terrible, terrible. Creo que es la penúltima del país. Hay problemas que alguien tiene que meterle mano. O sea, los hospitales en Canarias, el 25% o el 20% de las camas, es decir, hospitales de 400 camas, 100 camas, están ocupadas por pacientes que no son pacientes, son sociosanitarios. Son personas mayores que se han curado, pero que no se pueden ir porque no hay residencias. Entonces he estado revisando la situación de residencias en España, porque es importante. Si tú de 400 camas tienes 100 camas ocupadas por unos señores que no se pueden ir, pero que están curados, significa que tienes 100 personas en urgencia grave que no pueden subir a planta. Es terrorífico. El sistema de residencias en España que he revisado estos días, las cifras son: la Comunidad Europea recomienda que haya 5 plazas de residencia por cada 100 personas mayores de 65 años. 5 plazas. Hay zonas de España, como Castilla-La Mancha, que tiene 7 plazas, 2 por encima de lo que como mínimo indica la Comunidad Europea. Madrid tiene 3, según algunas. El norte tiene también muchísimas, tiene 6, 7 plazas. Canarias tiene 1 plaza, 1,6. Hay 7.000 personas esperando para entrar en residencia. Bueno, pues esto es lo que diferencia la sanidad de un sitio y de otro. Los médicos son iguales y las enfermeras son iguales. Si esto no se arregla, aquí lo que hay es desesperanza.
Y eso lo noto. Y ahora trabajo solo en la privada y me la veo y digo, ¿y qué hago con este? Va a depender de la bondad del médico de cabecera que le toque, que luego a su vez tiene que recurrir al hospital y aquello, una exploración, pues no saben cuántos meses o años le van a tardar. Esto es lo que hay que arreglar. La lista de espera. Claro, Y el tapón. pero te he explicado parte de algunas de las razones que conozco, porque las he estado mirando. Yo le quería preguntar, ¿cuál ha sido el caso más desafiante con el que se ha enfrentado en su profesión? Los casos desafiantes son muchos. Yo, dentro de la especialidad, mi área de conocimiento, aunque era el jefe de hematología, pero... ¿Cuáles eran sus áreas de conocimiento que antes las dijo de manera muy rápida? Hemostasia, que va de hemofilia a cualquier tipo de sangrado o trombosis, desde el punto de vista del hematólogo, que es conocer los mecanismos, tanto de la patología como los mecanismos más finos, digamos, de cómo trabajan los productos que se utilizan. A su vez, en ese sentido, ser el ayudante de las demás especialidades, es decir, cómo paro a este de sangrar, por ejemplo, o estos problemas, o cuánto tiempo tratamos esta trombosis como complemento de la acción de los vasculares, en fin, siempre como complemento ayudando ahí. Bien, entonces, dentro de esta rama no ha habido tantos casos desafiantes, los hay, pero hematología lleva una patología muy dura que es las leucemias, la parte de oncomatología. Esto ha ido progresando. Pero analizando la pregunta de casos desafiantes y qué es lo que ha pasado en este tiempo, pude darme cuenta de cuáles han sido las cosas que nos han permitido progresar. La tecnobiología es espectacular. Hacen de todo. Ellos hacen de todo porque esto lo hacen realmente biólogos y bioquímicos, sobre todo en las grandes casas farmacéuticas. Suplen una proteína como el factor 8, que es lo que falta en un hemofílico, por un anticuerpo artificial que es capaz de hacer las mismas funciones. O preparas un anticuerpo específico contra una célula maligna, casi totalmente específico. O pequeños péptidos, esto es extraordinario. Pero todo esto se puede utilizar gracias a dos cosas que pasaron, brillantes para la hematología, para la oncología y para la medicina en general. Cuando yo empecé, las personas se morían en las leucemias sangrando. Se morían sangrando sin parar. Tengo recuerdos horrorosos de no poder parar hemorragia. En el año 75, más o menos, cuando yo estaba terminando la especialidad, aparecieron las transfusiones de plaquetas. Esto cambió todo, porque la gente sangraba con los tratamientos oncológicos y quimioterápicos en hematología, porque te cargabas las plaquetas, entre otras cosas. Aparecieron las transfusiones, punto, muy reducida la mortalidad en este sentido, pero eran escenas dantescas. Y luego, el otro avance sin el cual no podríamos haber llegado a ningún punto ha sido el catéter de Hickman. Al cabo de una semana de estar en el hospital, de pinchazos en toda la vena, sacándole sangre para análisis, poniéndole transfusiones, no había vena. No había vena. Ya no podías hacer nada con el paciente, era una pesadilla. Y entonces apareció el catéter de Hickman, como otros lo inventó un nefrólogo, obviamente se llamaba Hickman. Lo que hace es un catéter tunelizado bajo la piel, que va a subclavia y que tiene una salida, que el paciente además se entretiene manteniéndolo estéril, limpio y cambiándolo y manteniéndolo permeable. Y eso dura 6 meses o un año, depende de la suerte que tengas y cómo lo cuides. Y luego lo cambias. Y eso te permite todo. Sacas sangre para los análisis, mides la presión venosa central cuando el paciente está muy grave, pones la sangre de las transfusiones, pones los medicamentos, todo, sin que el paciente se entere. Entonces me di cuenta, digo, pues este ha sido el mayor avance, porque sin eso no podríamos haber utilizado todo lo que ha venido después. Y bueno, lo que ha venido después sí es una tecnología maravillosa. Lo único que se resiste un poco todavía es meter genes nuevos. ¿Cómo ve el futuro? Porque claro, antes has hablado de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve el futuro de su especialidad? Porque está muy ligada a la tecnología. Está muy ligada, sí. Yo veo el futuro de todas las especialidades espectacular.
no sé lo que voy a poder ver. No sé lo que voy a poder ver. La aparición de la inteligencia artificial, yo creo que bien utilizada va a cambiar nuestra vida. Utilizando cosas tan simples como el chat GPT gratis. El gratis, que no ir al otro. Yo el primer día que cogí y le preguntaba, porque además puedes hablar en inglés con él y te responde, o en tagalo, si eres filipino, y le pedí que me hiciera, digo, necesito que me hagas la media, la mediana y la división estándar de estos datos. Al principio lo utilizaba hablando, decía, perfecto, dame los datos. Yo me quedé impresionado, ¿no? Las búsquedas ya casi las búsquedas bibliográficas no las hago como tal, sino que hago preguntas a la inteligencia artificial y además como vas repreguntando y además te puedes permitir decirle lo que me has dado no sirve para nada, es muy pobre y encima es tan educado que te dice, perdona, voy a mejorar. Y va a cambiar. Ahora mismo lo que más ha cambiado es la radiología. La radiología ha sido una beneficiaria inmediata. Por lo que he leído, yo no tengo ni idea de radiología, pero la inteligencia artificial ve cosas que no ve el ser humano. ¿Por qué no piensa en ellas? Porque el ser humano de pronto ve 20 parámetros y un sistema con inteligencia artificial a lo mejor ve 600. Y luego lo miras y dices, pero ¿cómo ha podido ver esta señal? Como en algunos casos en que lo que pasaba era que el individuo le elevaba ligeramente la costilla, porque eso ha ocurrido cuando se buscaban patrones en el COVID de algún tipo de neumonía. Te va a ordenar las consultas, el mismo interrogatorio del paciente. Yo estoy convencido de que con una cámara, yo creo que la inteligencia artificial va a analizar lo que está diciendo el paciente, la verbalización, los gestos, todo eso lo va a incorporar a lo que tú pones. Yo creo que es algo sin límites. Entonces, también los medicamentos, la velocidad con la que es capaz de cambiar una molécula y convertirla en más efectiva, cambiando un radical, poniéndolo aquí, poniéndolo en el otro, es espectacular. Antes citó la genética. ¿Por qué? Bueno, la genética es fundamental, depende cómo se entienda la genética. Está el estudio de los genes. Te pongo un par de ejemplos porque ni soy tan experto y además son cosas que son tan extensas. Ahora mismo muchos de los medicamentos que hay en oncohematología y en oncología y en muchas más enfermedades, lo que hacen es controlar órdenes genéticas que se han desorientado o que han cambiado. Que bien sea una orden de muerte celular, de apoptosis, que se ha perdido y las células siguen proliferando, como en algunos cánceres, cosas de este tipo, que son defectos adquiridos. Y los medicamentos, la mayor parte de los nuevos medicamentos van por ahí. Muchos son llamados medicamentos biológicos. La gente cree que el medicamento biológico no pasa nada y que es como de una herboristería, que te dan unas flores y tal. No, los medicamentos biológicos son muy serios y tienen problemas serios. Pero bueno, son un tremendo avance. Son muy específicos. Entonces, muchos de ellos van hacia pequeños cambios genéticos adquiridos que son malos. Y hoy día se estudia muy rápido, sobre todo con los sistemas que se llaman The Next Generation. Y aquí en Las Palmas tenemos, sobre todo en este sentido, en el Negrín, en hematología, una sección muy buena dentro de hematología. Pero luego hay otros cambios genéticos que son los que dije antes, que se van resistiendo. No sé por qué tardan tanto. Por ejemplo, en hemofilia y en otras enfermedades, o la hemoglobina S, la drepanocitosis, que es una enfermedad muy común en África. Es una hemoglobina que en bajas condiciones de oxígeno, la hemoglobina cristaliza. Entonces, los glóbulos rojos se convierten en sólidos y van cerrando vasos. Entonces, bueno, ¿cuál es la única forma de mejorar esto? Meter un gen correcto para que produzca una hemoglobina correcta, no esa hemoglobina anómala. Te pongo un ejemplo. O en la hemofilia, meter un gen en un individuo
que produzca, en la hemofilia A, que produzca factor 8 o en la B factor 9, que el individuo no produce. Pero ha costado mucho tiempo. Entonces, porque la introducción de estos genes, la verdad es que estoy hablando de esto y no es mi área de conocimiento. No es mi área, pero en fin, un poco por encima. La introducción de estos genes se hace normalmente con un vehículo que es un virus. Ya, tiene problemas no solo el virus, sino luego la implantación. Entonces, a lo mejor se ha ido mejorando y bueno, ya en hemofilia la verdad que los avances son importantes, pero logras implantar unos genes nuevos en una serie de células que a lo mejor se van al hígado y empiezan a producir la proteína que tú quieres, pero que tampoco dura toda la vida, dura a lo mejor unos meses. Y eso asociado a algunos problemas negativos, ¿no? Es decir, no está yendo tan rápido como lo que vemos con problemas adquiridos. Volviendo al humano, hemos hablado de la inteligencia artificial, ¿cuál sería, según su experiencia, su opinión, el profesional de hematología ideal? ¿Cuál sería el ideal? El profesional de hematología ideal, como en cualquier especialidad, tiene que estudiar mucho. Tiene que tener unos rudimentos de bioquímica. Los tiene que tener. Debería tenerlos. Porque es una especialidad en la que se combina el laboratorio con la clínica. Se combinan las dos cosas. Entonces, bueno, cualquier médico ideal lo que tiene que hacer es ser muy empático con los pacientes. Pero eso cualquier médico. Pero en el caso de hematología concretamente, tiene que tener una cierta base bioquímica y debe ser un médico de laboratorio. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos la hematología está dividida. Está lo que se llama, te lo dije al principio, hematología benigna y oncohematología. Está bien, pero yo creo que no debe separarse. Yo creo que el oncohematólogo debe ser, además, un médico de laboratorio también. Es decir, no debe ser un tipo que reciba los resultados del laboratorio como una cosa mágica que aparece en un papel, ¿no? Tiene que saber lo que ha ocurrido detrás. No le pueden decir que las células son tal y cual. Además, tiene que haberlas visto. Por poner un ejemplo, realmente hoy casi no las vemos porque vamos con marcadores genéticos, pero es así. Pero sí, hay una cosa que no quiero que se me quede. Ahora cuando hablamos de cosas que no han progresado, seguimos dependiendo de las transfusiones de sangre. En Canarias la gente no da sangre. Siempre pensamos que los españoles somos así, los del sur somos más alegres, No. Eso no funciona así. El dar sangre es propio de los países con un nivel cultural elevado, porque son conscientes de que no hay. Y que no se fabrica. Y que no se fabrica. Y ese es lo que te iba a decir, no ha progresado. Cuando yo empecé la especialidad, en el año finales del 73, o 74, al principio, ya se intentaba producir hemoglobina artificial, con resinas de intercambio iónico, pero eran horribles, porque aquí era peligrosísimo. Pues seguimos igual. Se ha hecho de todo. Se han buscado esferas de lípidos, similares a lo que es un glóbulo rojo, se ha metido hemoglobina de cerdo, se ha metido hemoglobina artificial. Estamos todavía. O sea, dependemos de los donantes. Y en Canarias no hay donación. Y yo sigo recibiendo, ¿cómo están los bancos de sangre de las islas? Sigo recibiendo. Y hay semanas que los 4 pelos que me quedan se me ponen de punta. Digo, como pase algo, a ver qué hacemos. Ahora ha pasado al INSALU, lo que se llamaba Instituto Canario de Hemodonación, que era como una entidad independiente. Sí, se integró en el Servicio Canario de Salud. Vamos a ver ahora, porque ahora ya es otra cosa. Espero, porque yo creo que el mensaje que hay que transmitir a la gente, estos mensajes casi de un tío con una flor, da amor, da sangre. No, es que hay que meter un mensaje bruto. Si no da sangre y los demás no dan sangre, cuando vayas al hospital y la necesites, no va a haber. Y si la necesita tu hijo, no va a tener. Y esto no lo produce nadie. Quería introducir esto porque es importante que la gente lo sepa. Es importante que sepa la situación que tenemos.
En el norte no hay problemas de sangre. En Andalucía es una región sur, pero la gente da sangre. Pero en Canarias están mal. Y hay que transmitir otro mensaje. Hay que transmitir otro mensaje. En fin. Compartir vida, como dice bien el eslogan, precisamente. Sí, pero el eslogan está bien, pero hay que dar el paso. Hay que buscar un eslogan que no ofenda ciertas doctrinas muy actuales, no decir la burrada completa. Pues no vas a decir, si no hay sangre te mueres. Pero es que va por ahí. Bueno, hay que buscar un mensaje que no sea hiriente del todo, pero que la gente comprenda que esto hay que arreglarlo. Juan Manuel, fuera de consulta, es amante de la buena música. Ah, sí. ¿Qué música? Muchos médicos. Yo, por mi edad, yo nací con la música moderna. Por lo tanto, mis primeras referencias musicales pues, eran los grupos ingleses, como todo el mundo. Y siempre he tenido grupos tocando y ha sido un entretenimiento y una inversión para toda la vida, ¿no? Porque aunque toques muy mal, te divierte. Y luego vas evolucionando en el estilo de música y aprendizaje, porque he procurado tener profesores y tal, y al final pues acabas siempre tendiendo un poco hacia lo que se llama jazz fusión, que es una mezcla entre lo que venía del rock más la complejidad del jazz, porque decir eso, me gusta el jazz, es peligroso, porque hay jazz espantosos. Porque los músicos de jazz no suelen ser grandes compositores. Algunos sí, como Duke Ellington y tal, pero otros son auténticos generadores de pesadillas. Y realmente disfruto mucho con la música. Disfruto mucho como oyente y como intentando tocar un poco. Y hay muchos médicos que les sirve la música como complemento. ¿Qué instrumento toca usted? Guitarra, lo más fácil. Ha hablado mucho de Canarias también, es muy reflexivo, por lo que he podido escucharle en la entrevista. ¿Cuál es su opinión, así, rápidamente, de Canarias en su visión actual? Es que soy demasiado crítico. Esto no me granjea ni amistades, ni bueno. Y como canario me preocupa mucho Canarias. Entonces, claro, pues lo que no puedo es regodearme en la parte buena. Ya sabemos que tenemos unas playas maravillosas, que la playa de las Canteras no la tiene nadie, y es verdad, y vivir aquí es maravilloso, pero no basta. Entonces tenemos un nivel educacional muy bajo, para comparar. En el País Vasco, siempre voy a los sitios a mirar, en el País Vasco el 50%, más del 50% de la gente tiene estudios superiores, mientras que niveles primarios o más bajos solo tiene el 20%. En Canarias es la inversa. Casi el 50% tiene niveles básicos o muy bajos. Fíjate lo que te estoy diciendo de cifras. Es aterrador. En ese sentido, pienso que hemos perdido 40 o 50 años de entrada de dinero. Esto tenía que haber mejorado. Yo desconozco quiénes son los responsables, que se podía haber hecho, pero me gustaría que los políticos, las autoridades actuales, reflexionaran mucho sobre los problemas de Canarias. Hay algunos estudios, por ejemplo, el catedrático Roque Calero y tal, sobre la situación de Canarias, reconociendo los problemas, los hándicaps y todo lo que tenemos, y planificando el futuro. Que unas cosas serán acertadas y otras no. Pero esto no es común. No es común, ni lo conocen los políticos. O sea, aparentemente no. Hay unos que vienen y sí, ves, pero Canarias es lo que es. Canarias es un pequeño archipiélago con 2.200.000 personas a 2.000 y pico kilómetros de Europa y a 100 kilómetros del Sáhara, con un montón de problemas asociados que no lo voy a nombrar porque todos los conocemos. No sé lo que nos puede salvar, porque ahora mismo tenemos un mundo tan convulso después de lo que está ocurriendo que no sabemos hacia dónde van las cosas. Pero mientras más conocimiento tengamos, tendremos más capacidad de resolver y de planificar. Saber dónde estamos, cuáles son nuestras ventajas, cómo podemos beneficiarnos de una situación geográfica
que es difícil, pero somos la región más civilizada de África. Esto es evidente. Por lo tanto, cualquier tipo que venga a trabajar a África, ya sea chino o lo que sea, Canarias sería su punto de referencia. Y esto se explota un poco. Pero a la vez estamos demasiado cerca de África. Entonces, como decían, un eslogan cómico de la BBC, por los líos entre Escocia y la parte inglesa, y decían en un eslogan falso. Hablaban de Escocia, luego decían con sus valles, con sus borrachos, decían. Y al final decían, Escocia, cerca de Londres, demasiado cerca. Esto decían. Y Canarias está cerca de África, demasiado cerca para algunas cosas. Hay que profundizar en el conocimiento de las islas, de quiénes somos, qué capacidades tenemos y cuáles tenemos que mejorar urgentemente. Juan Manuel, ¿cuál es su huella? En presente, en pasado, ¿cuál es su huella? De manera particular no creo. De manera particular supongo que habré contribuido como profesor, como profesional y como transmisor de conocimiento. Lo mismo con un montón de compañeros que estás entrevistando. A un nivel medio a mejorar la situación. Incluso la mejoras con la crítica, ¿no? Pero no tengo ninguna huella específica. Mi padre, por ejemplo, sí la dejó, fue uno de los creadores de la Fundación Universitaria y la lucha de la Universidad en Las Palmas. Yo no he tenido esa, porque hay que trabajar mucho para esas cosas. Pero bueno, he contribuido de una manera homogénea con un montón de compañeros, otros que estás entrevistando. Y bien, creo que nos ha venido bien a todos. Seguro que ha tenido alguna anécdota compartible, memorable, que pudiese compartir, que fuese interesante. Me preguntabas antes, todos los médicos y todas las profesiones tienen miles de anécdotas. Todos. La verdad que la relación siempre ha sido en general muy, muy buena. Pero como anécdota, cuando estaba en África, sin tener ni idea de medicina, porque no tenía prácticamente ninguna, a una mujer saharaui no le salía el niño. No le salía. Y entonces el oficial médico que había por ahí dice, te va a tocar a ti. Tuve que salir en un Land Rover, que eran unas ambulancias Land Rover, que la verdad nunca he entendido cómo no se volcaban de entrada. Y íbamos en aquella ambulancia Land Rover, otro soldado saharaui, que además era santón y no paraba, estaba asustado con lo del parto y no paraba de cantar unas salmodias extrañas. Yo sin haber visto un parto en mi vida y la parturienta sin que saliera el niño. Decidí tomar acciones por mi cuenta y nos fuimos hasta un pobladillo de Jaimas, porque allí no hay nada, donde el santón me dijo que podía haber una mujer, una partera. Y bueno, resolvió ella aquello en medio del desierto. Salió el niño. Yo estaba nerviosísimo, intentando recordar lo poco que sabía de parto, preparando el metergín, que es una sustancia para que paren de sangrar, preparando. Y pasaron dos cosas. El cordón umbilical lo resolvió, yo intentando que aquello fuera estéril, lo resolvió el soldado saharaui. Se quitó un trozo del turbante que sirve para sonarse hasta todo lo demás. Y con aquello ató el cordón umbilical. Y luego, una vez salida la placenta, la partera saharaui terminó todo cogiendo arena del suelo y metiéndolo en la vagina de la señora. Y tan contentos llegamos por fin a Villa Cisneros, que era el Nueva York de allí. Y yo absolutamente aterrorizada, pero supongo que el niño, pues en la actualidad, pues debe ser un señor de 50 años, a lo mejor un político destacado. Y ya, Juan Manuel, para finalizar, ¿cuál ha sido el momento o los momentos más gratificantes de su carrera? Yo he tenido suerte. He estado bien siempre, he estado rodeado de buenos compañeros. He tenido la suerte, porque siempre dicen, ser jefe es horroroso. Bueno, es horroroso porque tienes muchas responsabilidades, porque dedicas el 60 o el 70% de tu tiempo a las relaciones humanas. Pero siempre es mejor ser jefe. Eso está claro.
porque tienes menos gente por encima de ti, aunque te ves obligado a la parte administrativa. Pero en general, mis compañeros he tenido muy buena relación. He tenido la suerte de trabajar con muchas mujeres. La mayoría de las mujeres, los médicos en la actualidad suelen ser mujeres. Al principio no fui capaz de valorarlas, porque no solo tenían que ser buenas profesionales, sino además llevar una vida familiar. Eso tardé un montón de tiempo en darme cuenta. Quizá, ahora que lo pienso, quizá ha sido de lo más gratificante el trabajar con tantas mujeres. Por su forma de hacer las cosas, son muy sufridas y una capacidad. Y en la actualidad, los médicos son mujeres. A medida que iba dando clase durante todos estos años, que yo era el profesor responsable de hematología en la Universidad de Las Palmas, veías cambiar el panorama. Al principio eran hombres y al final eran mujeres. Mujeres que además cada vez eran más altas. No sé por qué. Y cada vez los hombres eran más chiquititos y un grupo pequeño al fondo. Y yo creo que son unos profesionales magníficos. Y para mí ha sido muy gratificante el trabajar así. Pero en general con todos los compañeros. Nunca he tenido grandes problemas. Para usted ha sido gratificante, es decir, la evolución en usted mismo. La vida profesional y el entorno. Hay cosas, pero malas, claro que las hay, pero las olvidas. Y yo creo que la tónica ha sido buena. Empezó magníficamente en San Pablo y luego muy bien. En general, ha habido más de un momento gratificante. Ha sido una colección, sí. Sí, esto, como dice un amigo mío que tiene un podcast, momentos eureka no ha habido. Pero mucho mejor que eso, ha habido una continuidad confortable, cómoda. He podido trabajar, he podido publicar, he podido... Todo por debajo de lo que debería haber hecho. Creo que con más esfuerzo habría sido mucho mejor, ¿entiendes? Pero bueno, también eso me ha permitido hacer otras cosas y tener una vida más plena. Yo creo que eso sería el resumen. No hay grandes hitos. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por estar en Médicos que dejan huella. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Como siempre, el colegio es su casa. Muy bien, estupendo, gracias.